Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para cerrar un poco la jornada del día de hoy. Estas jornadas que suceden más fuera del edificio del Congreso que dentro, pero obviamente tienen sus repercusiones en el tramo final de la campaña, que por estas horas se vio obviamente recalculada, reconfigurada a partir de lo sucedido en Lanús, el crimen atroz a una niña de 11 años que obligó de algún modo a, ponerse en otro lugar a la dirigencia política y dejar de lado los actos proselitistas que estaban previstos para hoy y mañana. Contexto de cierre de campaña, el viernes a las 8 de la mañana ya no se puede hacer más ninguna nota, ningún acto, ninguna publicidad, hasta, el lunes siguiente, el 14 de agosto, cuando con los resultados empiecen a configurarse los candidatos y las candidatas para la decisión de octubre. Así que, un clima raro, difícil, otra manera también que el contexto actual obliga a la dirigencia política a reubicarse en lo discursivo, y sobre eso también vamos a estar conversando con algunos diputados, algunas diputadas. Casi todos están trabajando mucho en sus territorios, haciendo campaña, volanteando, tocando timbre a timbre, puerta a puerta, para ofrecer sus propuestas y tratar de convencer a la gran mayoría de los argentinos y argentinas que vayan a votar primero el domingo y que después elijan a quienes van a ser finalmente candidatos y candidatas de más o menos 27, 29 listas, que son las que se han habilitado para la competencia de las PASO. Y también vamos a contarles un poco de las actividades culturales que hay aquí en la Cámara. Todavía hay muestras para ver, hay además visitas guiadas a el edificio, también el Molino. Son buenas ocasiones estas cuando los diputados y diputadas no están, porque se puede visitar todo el edificio del Congreso, sino a veces hay zonas limitadas si es que están en algún debate los legisladores. Voy a saludar a mis colegas y compañeras que están acá para ver cómo viven estas horas previas a las PASO en este año particular. ¿Cómo anda Jessy Calcaño? Tanto Bien, tiempo sin verla. Es verdad. ¿Cómo andas, Amanda? ¿Todo bien? Sí, con mucha expectativa por el domingo. Sí. Charlamos hace un ratito, con ganas de que haya un poco de certidumbre entre tanta incertidumbre. Pero por favor, ahora es así. Ya lo había dicho en su momento Esteban Bullrich, que había que acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. Parece que todos se lo tomaron demasiado a pecho. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda Alma, ¿todo ¿cómo bien? va? Bien, muy bien, también esperando a ver lo que vaya a suceder y el impacto que pueda llegar a tener acá en el Congreso el resultado de la primaria. Meli, José. Hola Amanda, estamos en la misma y también esperando. ¿Están especulando mucho, haciendo apuestas, a ver los porcentajes? Fraude. Sí, no tan? el Congreso, en cuanto a que va a permitir algunos números, especular con cómo podría ser la nueva conformación de ambas cámaras en diciembre, pero siempre hay cambios en octubre, pero es imposible que eso no vaya a ocurrir. A ver cómo sería ese nuevo mapa, ¿no? Ese escenario. Me parece que lo más interesante va a estar en descubrir, conocer o ir especulando a partir de las 9 de la noche un poco más la conformación de la lista que finalmente va a ofrecer Juntos por el Cambio, porque es el espacio político con la interna más interesante en algún sentido, porque hay 2 listas de diputados, 2 listas de senadores, y van a competir además la lista de candidatos a presidente también. Y a gobernación, claro. Pero ahí es más fácil porque es uno u otro. Claro. En cambio, después tenés 35 Después se de intercalan, diputados y 35 de diputados de cada lista, y Claro. esa Y también hay que ver negociación va a ser picantona. Cómo se pliega el perdedor también al ganador, porque hubo también muchos cruces al interior de Juntos por el Cambio, diferencias que se fueron exponiendo, quien no termine ganando puede aportar sus votos al que salga ganador. Sí, eso va a ser también parte de la especulación siguiente a partir de ver el comportamiento social, digamos, ¿no? En el voto. Ahora, con la lista de los nombres, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, que son los distritos más intensos, ¿no? Sí, con los que más cantidad de eligen. diputados, y también más intensos en términos de las representaciones, ¿no? Cristian Ritondo versus Pichetto, es una confrontación fuerte, Sí. por lo menos. Sí, hay provincias incluso que tienen listas tan cortitas que me comentaban que después quien gane va a lista completa. Claro, No, por ejemplo, no se hay intercala. provincias, la gran mayoría de las provincias
renuevan por ahí 3 diputados, Sí. o de los 5 que tienen, o las 4 provincias de los 7. que renuevan senadores también, si por ejemplo Son 8. Juntos por el Cambio que quedara en algunas, solamente ganando el senador por la minoría, bueno, la lista que gane en la interna se va a mantener, por supuesto, ese candidato. Claro, sin duda. Pero bueno, eso va a ser el momento del lunes que viene, cuando ya tengamos los porcentajes y los contrastemos con los elementos que va dejando también los acuerdos políticos, ¿no? Porque el reglamento que hizo Juntos por el Cambio un poco tuvo que ver con cómo ordenarse de cara de la campaña. Veremos también si lo cumplieron 100%, porque parte de la discusión era no agredirse y eso me parece que se lo olvidaron también un poco, pero sí se van a sentar ya con los números dados en proporcionalidad de los votos que han obtenido y se van a tener que poner de acuerdo para hacer una síntesis de diputados que por ahí estaban con mucha expectativa arriba, ir por ahí un poco más abajo o ser quien encabeza, ¿no? También eso va a variar un montón respecto a la votación que obtenga cada uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, me parece. Juntos por el otro espacio, Unión por la Patria, no tiene el problema porque son 2 candidatos a presidente distintos, pero la lista de diputados en la provincia y a nivel ciudad y a nivel nacional Es compartida. es compartida. Sí. Entonces, esos que están ahí son los que van a disputar. Claro. Sí, eso Claro. ya se definió en el cierre de listas. Claro, eso es parte de los acuerdos que se fueron dando. Aquí nada, por ahora. No, por ahora poca actividad, la expectativa de, bueno, a ver si se retoma formalmente la Comisión de Juicios Políticos, si vuelve la oposición a participar de los debates y si alguno de los invitados, de los testigos, se presenta, ¿no? Ya sabemos Sí. que uno de esos testigos hay un pedido para que sea la fuerza pública la que lo traiga al Congreso, es el exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Marcelo D'Alessandro, que en 2 oportunidades, 2 semanas consecutivas, dijo que no podía venir por cuestiones personales, pidió que se reprograme, se reprogramó una vez, pidió nuevamente y bueno, el oficialismo avaló traerlo por la fuerza pública. La tercera es la vencida, van a Le tuvo repetirlo un de poco menos Tonón. de paciencia que a Tonón, me parece. Una Sí. vez más, una vez menos, Claro, digamos. porque Tonón no había dicho que pedía reprogramación, sino que directamente... No, que él no quería No quería, asistir, claro. en eso es distinto. Sí, el planteo de Tonón tenía que ver con la causa penal que se venía desarrollando en los tribunales de Comodoro Pi. Pero bueno, Y que fue también, el a propio partir juez de eso, Lijo sí. que lleva la causa el que dijo no tiene nada que ver, podés ir igualmente a declarar al Congreso. Y esa causa a la que investiga el hijo justamente es a la que le quieren aportar todo el material que juntó el Congreso de la Nación, ¿no? A partir Claro. de esa subcomisión que hicieron, que todavía está 3 trabajando, causas respecto pero a la obra social hay. sí, Hay 3 causas, sí. claro, y lo que quieren hacer es aportarle todo el material que se fue aportando acá. en Sí, la el Cámara de material Diputados. probatorio, los distintos testimonios de los testimonios, testigos sobre todo, las claro, taquigráficas. los testimonios, sí, que es lo que más tiempo lleva en un proceso judicial también. Sí, y además porque son por ahí sujetos que no están dentro de la investigación de la causa, por ejemplo, los secretarios de las vocalías. Claro. No sé si van a citarlos a prestar testimonio en el proceso judicial que se sigue adelante en fuero ya de sede penal. Por ahí, esos testimonios que algo fueron diciendo respecto al funcionamiento de la obra social, aporta porque es un contexto de juicio político y pueden incorporarlo como prueba. Así que eso es una novedad también que se planteó por ahora en el juicio político, ¿no? Este aporte desde el Congreso a la investigación de la causa de los materiales que fueron construyendo acá. Sí, se votaron varias cosas, ¿no? En ese sentido, se votó, bueno, el oficialismo estuvo en soledad, no estuvo la oposición, como bien recordaba Antonio, y se votó realizar estas presentaciones ante la Justicia Federal y también una carta enviada a los 4 ministros de la Corte, porque así lo pidió especialmente el diputado Rodolfo Tailade, que no sea solamente a Horacio Rosati dirigida, sino a los 4 ministros, pidiendo que, a Silvio Robles se lo Sanciones. se lo sancione o se informe si se lo ha sancionado, si se tiene conocimiento de algunas de las causas que él puso como argumento para ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional y a su vez también se amparó todo el tiempo en su testimonio en el artículo 8 de la ley de la Justicia Federal, la Exactamente. Justicia Nacional. Bueno, lo que decía Gailar era cuando leyó el texto que se dio a conocer el martes en la comisión, era justamente que omitir información, no querer responder, también es una causal de
falso testimonio, no solamente mentir, claro, sino faltar a la verdad sin decirle la información, omitir información en definitiva, es una de las acepciones también posibles para entender el falso testimonio. De hecho, ella leyó el articulado de la ley del Código Penal y en función a eso fue que, bueno, plantearon esta necesidad de algún tipo de medida disciplinaria, ¿no? Porque también ahí hay un tema. El resto de los secretarios que tienen rango tan importante como el que tiene él, que además todos los que vinieron son abogados, cumplen con o conocen más en profundidad o tienen más obligaciones en términos éticos para trabajar en ese sentido con los testimonios, no se negaron casi a declarar. Claro, casi no nadie negaron, habló del artículo 8 de... Sí, aportar información sobre el funcionamiento, Claro. cómo circulan los expedientes, quién dio determinada directiva, o sea, Claro. no hubo ningún problema porque no es que estaban revelando información sobre los que están involucrados en contenidos. determinados expedientes, Claro. ni neso por el estilo, pero sí, eso Silvia también Robles genera- se negó rotundamente hasta a contestar si conocía a Alessandro, por Claro, ejemplo. como cosas muy básicas, ¿no? Que tampoco dio cuenta y eso también lo que da, o lo que pone en valor el oficialismo es, bueno, de algún modo tiene que también tener o advertirlo dentro de la Corte Suprema porque tuvo una actitud muy diferente al resto de los que fueron y que sí participaron y se sometieron a todas las preguntas. La sensación que quedó en el oficialismo también es que Robles se sentó en el banquillo de los acusados, ¿no? Ujú. De algún modo, diciendo, me están acusando de cosas falsas, cuando su rol era de testigo Ujú. en aquella audiencia. Esa fue la posición que tomó el secretario. Y sí, notificar esto a la Corte, la poca colaboración, si se quiere de algún modo, Sí. del testigo. Vamos a ver cómo sigue, porque todavía entiendo que Carolina Aguilar no terminó de definir cómo seguía, qué día seguía la actividad. En general son los martes o los jueves. Esta citación fue en el día de ayer para 4 testigos, ninguno de ellos fue. Es una semana complicada también para que muchos diputados estuvieran presentes, pero sí todos hicieron los cambios para que los 16 integrantes del oficialismo pudieran respaldar la votación de todos estos procesos que estábamos contando y la incorporación de más testigos también para que sean citados a declarar. Pero vamos a hablar de eso en un ratito porque se van incorporando proyectos, algunos de ellos son incorporados a la discusión parlamentaria a partir de los diputados, otros a partir de organizaciones sociales. Y Antonio, vos nos vas a contar de un proyecto que tiene que ver y que está muy, digamos, en sintonía en estas épocas para entender los efectos de la discriminación por edad, ¿no? Una preocupación que, bueno, desde hace mucho tiempo se tiene en los movimientos feministas, pero que en los últimos años también empezó a tomar la agenda el odio o la discriminación por la vejez, el edadismo, como una de las formas también de discriminación. Sí, así es, el edadismo, el viejismo, es un proyecto de ley contra todas las formas de discriminación por edad, que lo presenta la diputada por Catamarca del oficialismo del bloque Frente de Todos, Anaí Costa. Es un proyecto que protege los derechos de las personas mayores y promueve la vigencia de prácticas y valores orientadas a eliminar la discriminación por razones de edad. Es un punto que viene trabajando hace bastante esta diputada y que quiere plantear en el debate de comisiones, por lo menos. Claro, porque también no tiene que ver solamente con esa idea falsa de que las personas mayores, adultos mayores, no pueden aportar nada a la sociedad, no pueden aportar no solo su experiencia, sino su trabajo, porque, bueno, también hay una etapa de la vida donde pasados los 60 o te jubilan compulsivamente si tenés una relación de dependencia o si vas a buscar laburo no te contratan. Sí, ¿no? Y esa sí. discriminación hace que también todas las ofertas culturales estén más orientadas a las juventudes o a la adultez y no a los adultos mayores. Bueno, el objetivo, el espíritu de esta iniciativa es garantizar una vida libre de discriminación por razones de edad y de envejecimiento. Tiene como finalidad promover la igualdad de oportunidades entre los y las ciudadanos para un pleno ejercicio de los derechos durante todo el ciclo de vida y erradicar los prejuicios y estereotipos que estigmatiza. Este proyecto que tiene la firma de diputadas como Mara Brauer, Hugo Yasky y Carolina Aguilar, pero también de un opositor del radicalismo que es el diputado por Santa Fe, Juan Martín. Sí, ayer, la semana pasada hablábamos con Juan Martín y hablamos también con el diputado Fernández, los dos firmantes de este proyecto, que bueno, lo que hacían era recoger también inquietudes de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Las organizaciones,
los centros de jubilados y jubiladas, también las experiencias de otras etapas de la Argentina, cuando se buscaba también la promoción de contenidos culturales y comunicacionales que sean menos discriminatorios, Claro. que pongan menos a las personas adultas mayores en una situación de incapacidad, ¿no? Y se Claro. pudiera destacar sus virtudes o las cosas que pueden hacer, sus capacidades. Así es. Es un proyecto que en el artículo 3 propone una serie de definiciones. La primera de estas es de edadismo, que considera la discriminación contra personas o colectivos de personas por motivos de edad que tienen por objeto o por resultado la reproducción de estereotipos, estigmatizaciones que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, tal como lo entiende la Organización Mundial de la Salud. Este es uno de los puntos que vino trabajando la OMS, entendiendo como una forma de discriminar este edadismo. También habla del viejismo, lo que decíamos recién, que lo plantea como la discriminación causada específicamente en la vejez y en la razón del envejecimiento de las personas. Este proyecto AMAN prohíbe la discriminación por edad en el empleo, tanto para el empleo del sector privado como en el sector público, porque sostiene que no pueden basarse en la edad para cuestiones relacionadas a siguientes puntos. A ver. Primero, las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y el ejercicio profesional no debe ser tenido en cuenta la edad. Punto B, las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y las de remuneración. Sí, o sea, no te pueden echar porque estás por llegar a la de jubilarte, por ejemplo. Claro. O no te pueden decir, no te contrato porque sos viejo. Sí. Porque te vas a jubilar en 3 años. Porque la jubilación no solamente es llegar a la edad jubilatoria, sino tener los aportes Claro. también, ¿no? Que eso es lo más Claro. complicado para un montón de argentinos y argentinas, los 30 Sobre todo a años. medida que van pasando los años, Claro. ¿no? Se va viendo las dificultades, lo hemos visto con la moratoria este año, de cuántas Exacto. personas en esa situación había. Exacto, entonces por ahí estás eso, a 10 años de jubilarte y te falta todavía para poder alcanzar tus aportes y no te contratan diciéndote que en 10 años te van a tener que jubilar. El otro de los puntos por los cuales no se puede tener la edad como motivo es para alterar las condiciones de trabajo hacia y entre los trabajadores y trabajadoras, es decir, el corrimiento de tareas o la forma de recibir distintos tratos de parte del empleador. Claro, no promoverte para las horas extras o para tareas por ahí que antes podías hacer porque eran por ahí de fuerza o otras actividades, bueno, y te generaban un plus, ¿no? Entonces Así que es. no sea que te dejen sin esa ventaja comparativa porque no podés hacer otras tareas. Claro, muchas veces pensando incluso en la productividad también, ¿no? Pienso en las fábricas con líneas de producción, donde muchas veces se necesitan tiempos acelerados y muchas veces, bueno, el edadismo o el viejismo suele ser un motivo para correr tal vez a personas que ya cumplen cierta edad. Claro, y además esa relación tan directa, que es ficticia también, que a determinada edad no puedes hacer determinadas cosas, como una generalidad, ¿no? Por ahí Totalmente. vos tenés la capacidad, tenés el cuerpo, tenés el físico, La tenés la vitalidad. cabeza para seguir haciendo cosas y sos productivo igual, y no porque tenés la edad no podés acceder. Igual también está bueno que haya un derecho, o sea, porque hay muchas personas, digamos, que igual por movimientos repetitivos o lo que sea, sí tienen enfermedades laborales que quizás ahí sí está bueno que le den la posibilidad de reasignación de tareas, o sea, porque Sí, pero- se da esa situación también. Sí, pero una cosa no quita la otra en definitiva, porque esto lo que pasa es que por ahí no te promueven para determinadas actividades por tu edad y no puedes acceder a la ventaja económica que eso supone, ¿no? Digo, sí, obvio, las enfermedades laborales no impide este proyecto de ley que Claro. se sigan evaluando y que se pongan sobre el análisis del plantel laboral, los efectos laborales. Dice que sobre todo a veces se pone como una excusa para no promocionarte determinados cargos, tu edad. ¿no? Claro, sí, que no es un impedimento para acceder a eso, sí. Porque no te van a dar, vas a tener tu sueldo básico, sí, te van a mantener con el básico, pero no vas a poder acceder a otros laburos porque por ahí son extras, por ahí son en otro lado, porque dicen, bueno, este es más viejo, más vieja, ya fue. Claro. No puede. No puede, exactamente, él no puede como una condición Sí, general. como un condicionante, claro. sí, general, sí. que todos, como llegan a los 60, ya no pueden hacer determinadas cosas. Y por ahí algunos no pueden, y Aparte otros los por ahí 60, sí lo pueden pero hacer. los 60 de hoy no son los 60 de hace, no sé, 50 años atrás también. Bueno, Eso pero también cambió. ahí Claro. tiene que ver con
la cantidad de tiempo del trabajo, ¿no? Porque Claro. también Sí, y tu depende. puesto lo ocupás vos y después no hay otro que te puede que te reemplazar. reemplace. Eso y el rubro también. Claro, no es el lo mismo rubro. un trabajo de oficina que un trabajo en el Físico. no sé, rural, por Exacto. ejemplo, Sí, sí. en el campo. O sea, los que recolectan limones, por ejemplo, digo. O sea, Sí. no tiene nada que ver el esfuerzo físico que implica en cada uno de los Pero me casos. parece que esta ley lo que busca es, en definitiva, incorporar la discriminación por edad como una de las situaciones concretas que se viven hoy en día y que no tienen forma de ser explicadas, ¿no? El Dicen- reconocimiento también, ¿no? De que esas situaciones se Claro. dan en, De que muchos, existe, en muchas claro, la relaciones laborales. visibilización. Porque tiene que ver con que, por como planteabas vos, al menos la placa, lo que me resonaba era en relación justamente a advertir si se dan estas condiciones, que no puede ser un objeto de discriminación, tal razón en Claro. el ámbito laboral. Pero también entiendo que es en otros ámbitos también, no se impacta solo en el mundo del trabajo esta ley. Uno de ellos es el ámbito sindical. Ajá, Uno de los puntos también donde prohíbe el uso de edad como corrimiento de las personas es en la afiliación y la participación de organizaciones de trabajadores o empresarios. ajá. Esto implica que no te pueden correr de una organización sindical por tu funcionamiento o de una organización empresaria de un funcionamiento por temas de edad. Otro de los puntos, Amanda, que tiene este proyecto plantea que en los currículum no podrán tener consignada la edad de aquellas personas ni incluir imágenes o fotografías personales, a menos que se trate de una medida de acción positiva destinada a garantizar los objetos de la presente ley. Es decir, a menos de que, bueno, tengas la posibilidad de mostrar esta foto eligiéndolo o de tal forma que no vaya contra ningún tipo de discriminación en ese sentido. Pensé que ya eso- estaba eso yo. Algo de eso me parece que estaba en un proyecto que hablamos hace un tiempo, ahora ya casi unos 2 años, me A ver. acuerdo, que era de Lorena Madsen, que Ujú. promovía el empleo de los 45 a los 55 años, creo. Mm. A partir No, de... no creo me que acuerdo, estaba puede algo del ser. currículum. Sí, recuerdo que leímos varios proyectos que planteaban justamente excluir ya del currículum temas referidos a la edad, la territorialidad también, Claro, la sí. foto. La porque- imagen, claro. Exacto, por eso, la identidad de género, porque también esos son condicionamientos muy planteados en épocas, en años o en arraigos culturales superbinarios y sobre todo esto, edadistas, ¿no? Vinculados a que si tenías determinada edad ya no te contrataban o según la foto no te contrataban, ¿no? Y también súper racista porque muchas veces también pasaba y es parte de las denuncias que tienen que ver con estas medidas positivas de correr, porque no es importante, en la gran mayoría de los trabajos no es importante el aspecto físico respecto de tu capacidad de trabajo, ¿no? Eso también es un discurso de la construcción de las imágenes, ¿no? De la Sí, construcción totalmente, de los estereotipos. los estereotipos de género, en definitiva. No tiene que ver con tu capacidad de trabajo. Por eso también en los convenios colectivos de trabajo se incorpora la obligación de las empresas, de los empleadores, a pagar cada 2 temporadas, digamos, en verano y en invierno, una suma determinada para la vestimenta, justamente para que vos puedas garantizar los cánones, digamos, de vestimenta o los códigos de vestimenta de tu trabajo. Claro. Principalmente, ¿no? Vos no tengas que Claro. usar tu ropa Sí, sí. habitual. No se cumple en la gran mayoría o está No. muy devaluada. Y en general en las paritarias eso se va actualizando en las discusiones paritarias. Pero bueno, tiene que ver también con esto, con ir despojándonos de tradiciones que eran tradiciones Sí, un poco antiguas, arcaicas, ¿no? sí. Y muy marcadas por el binarismo de género y por todos los conceptos muy de los 90, ¿no? Tal cual. De la tiranía de las imágenes. Bueno, mira, te cuento también que este proyecto crea el régimen especial de promoción del empleo para personas mayores de 45 años Mira. y para personas trans mayores de 35 años, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta la expectativa de vida del colectivo. El objetivo de esto es promover el ingreso o reingreso de personas mayores de 45 años o personas trans mayores de 35 años en el mercado laboral registrado mediante un régimen de beneficios con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades laborales. Es decir, no solamente poniéndole imposiciones a las empresas o a los sectores que trabajan con personas de edades mayores de 45 y 35 en el caso del colectivo travesti trans, sino también, bueno, dándole ciertos beneficios que incentiven Bien. a que sean contratados. Este régimen también apunta a favorecer la autonomía económica de las mujeres mayores de 40 años, promover el ingreso al empleo registrado de las personas trans mayores y disminuir la discriminación por razones de edad en el empleo.
Y también tiene beneficios para las pymes que inicien una relación laboral con personas mayores de 45 años o también personas travestis trans mayores de 35 años que se encuentren desempleadas. Hasta por lo menos 6 meses antes de la contratación tienen derecho a solicitar una deducción del tributo de cargas patronales. Una forma de, incentivar de algún modo que paguen menos cargas patronales por... Claro, que la patronal no se enoje tanto, diga, bueno, te financio el empleador, el empleado o la empleada durante tanto tiempo para que no te quejes que... Sí, que lo termina financiando el Estado. Claro, que te está asfixiando la carga impositiva. A ver, y esto plantea ciertos puntos de rebaja. Es 40% para aquellas nuevas contrataciones que se realizarán a personas con mayores de 55 años de edad. Bien. Un 35% para las nuevas contrataciones de personas mayores de 50 años de edad. Y un 30% para las nuevas contrataciones de personas mayores de 45 años de edad, es decir, un 5% de forma escalonada según los 5 años de edad de diferencia. Y para las grandes empresas hay un 30% de descuento de cargas patronales para aquellas nuevas contrataciones que se realizarán a personas mayores de 55 años de edad, un 25% para las personas para la contratación de personas mayores de 50 años de edad y un 20% para la contratación de personas mayores de 45 años de edad. Pensá que quienes están planteando la necesidad de estimular la contratación de personas de 45 años o más que tienen entre 15 y 20 años todavía para desarrollar su jubilación, ¿no? Para llegar a su jubilación. Entonces están en el pleno proceso de desarrollo de su actividad productiva. Pero lo que pasa es que contratan a las personas de mi edad, de más de 45 justamente, en contratos precarios, sin registración. Esto lo que busca es estimular de alguna manera más esos trabajadores que hace 10 años que los tienen trabajando como contratados, puedan ser pasados a la planta del plantel laboral y se los pueda contratar para que la etapa final, además los últimos 10 años de aportes jubilatorios son los que tienen el impacto en el haber jubilatorio final. Bueno, se puede estimular de algún modo esta contratación y siempre la misma discusión, bajando cargas patronales, no bajando que el Estado absorba las responsabilidades de los patrones, en definitiva, ¿no? Que todos nosotros, todas nosotras, podamos aportar a que esas personas también lleguen a jubilarse por su trabajo, porque, bueno, no son contratadas en condiciones legales, digamos, como corresponde. Sí, es como que siempre vuelve, ¿no? Porque además, bueno, cuando fue el debate de la moratoria, por ejemplo... el año pasado, ¿no? Claro, siempre se plantea, bueno, tenemos, o sea, hay un problema con las jubilaciones porque hay mucho trabajo no registrado, entonces se fue financiando el ANSES. Entonces, o sea, está bien, digamos, los incentivos, pero ¿qué medidas se toman para que justamente crezcan esos aportes? Claro, que las jubilaciones no sean tan paupérrimas, ¿no? Porque esto impacta negativamente, no positivamente. Y claro, y además después tenés las jubilaciones que tenés, ¿no? Sí, claro, o sea, jubilaciones mínimas muy bajas, bueno, y hay mucho debate en torno a eso. Entonces hay como un tema estructural que, bueno, ahora que justo estamos en campaña, quizás se debate poco o se debate más, o muy polarizadamente entre que sean más derechos o menos derechos. Sí, recortar o ampliar, ¿no? Y ampliar también la base, digamos, de los beneficiarios, en este caso, que son las políticas que se han promovido a través de las moratorias, como un reconocimiento de derechos, pero por otro lado también es necesario ampliar la capacidad de aporte de todos y todas para que eso sea sostenible en el tiempo también, ¿no? Pensaba que es paradigmático también, ¿no? Que en definitiva los proyectos que impulsan los diputados y diputadas tienen que ver con la promoción de la inclusión laboral en la juventud, porque si no, como sos joven y no tenés experiencia, te quieren pagar menos, ¿no? Claro. Porque muchos de los debates hay ahora, bueno, los nuevos trabajadores pagarle menos o informal. O sin cargas sociales, o con la mitad, digamos, de los aportes patronales y de los aportes de la seguridad social. Pero por otro lado también la necesidad de hacer programas de promoción para quienes se quedan sin trabajo después de 10, 15 años de trayectoria, puedan reinsertarse, que es lo más complejo también, ¿no? Porque te echen del laburo y hay una edad donde no conseguís trabajo en otro lado. Sí. Y eso es lo que quieren intentar impedir, ¿no? O tratar de morigerar de algún modo, porque esas discriminaciones tienen la excusa de la capacidad productiva, pero también van
haciendo que los jóvenes sean más baratos para la producción, Claro. que es parte de la discusión. Sí, también presiona, creo yo, que haya un mercado, un mercado laboral informal tan grande, presiona Sí, claro. a que eso, sean salarios bajos o incluso eso, quizás con derechos, pero con salarios bajos igual, Ujú. Claro. dependiendo El del famoso sector, claro. ejército de reserva. Y Exacto. sí, hay un Y sí, nivel la de competencia expectativa. y además mucha gente busca, entonces bueno, si vos no lo aceptaste, que pase el que sigue. Entonces te tenés que... Bueno, muchos jóvenes eso es como que a veces dicen, es una impotencia porque es como metes en 12 horas de laburo, por ahí Sí. en, no sé, gastronomía, por ejemplo, que es un rubro, digamos, que agarra mucho a los pibes. Sí. Sí. Y porque son la experiencia- jornadas larguísimas y por 2 mangos. Claro, y porque también la capacitación, la experiencia laboral son menos valoradas en ese tipo de trabajos, que son un poco menos exigentes en términos de condiciones o de currículum también, ¿no? Ahí es interesante poner sobre la mesa que, bueno, también muchas personas tienen mucha capacitación y cuando ven la edad no los contratan porque son más grandes, simplemente, y no porque no estén en condiciones para estar en esos puestos, ¿no? Para poder aplicar, pensaba, bueno, mi generación, todos mis amigos y todos nosotros también, cuando nos echen en un par de meses, vamos a estar reclamando este proyecto. Sí, porque es algo que termina... Vos no, porque vos todavía no tenés 45, vos No, pero vas yo a estar estoy- en la otra punta, Yo con estoy el ahora en la trabajo otra precario. punta, claro, tratando de encontrar ahí un... Algo que se llame trabajo registrado, Sí, el fantasma de la época. sí. Y no- El otro día sacaba la cuenta, yo debo trabajar hace 10 años, tengo 26, más o menos empecé a trabajar a los 16, 17 años. De aportes debo tener registrados en ANSES un año y medio. Sí, terrible, es terrible nuestra situación. y Espero que no se... si- extienden el tiempo. Claro. Te digo que con estos proyectos de repente vas a tener 46 años y vas a decir, ay, estos proyectos son para mí, para mi futuro inmediato. Quien habló del tema es Anaí Costa, justamente la diputada que impulsa este proyecto que nos contó Antonio y que busca, bueno, morigerar un poco este impacto tan negativo que tiene la desigualdad en la Argentina, la desigualdad laboral, en este caso también atravesado por la discriminación por edad. Y esto es lo que nos contaba en Punto Género con nuestra compañera Mariana Carvajal, programa que se emite todos los lunes a las 23 horas aquí por DTV, un fragmento de esa entrevista. El edadismo surge una definición que surge de la Organización Mundial de la Salud y que debemos diferenciar lo que es edadismo de viejismo, ¿no? Edadismo es la discriminación por razones de edad, no necesariamente en la vejez. Justamente eso es lo que diferencia de viejismo. Viejismo es la discriminación, pero ya a personas que se encuentran transitando la vejez y sobre esa discriminación específicamente va contra el envejecimiento de la persona. Hago esta diferencia porque en el proyecto, el título del proyecto habla de la erradicación de todas las formas de discriminación por personas de edad y en el desarrollo del proyecto vemos ambos conceptos. ¿Y por qué vemos ambos conceptos? Porque uno puede pensar que es un proyecto que solamente está dirigido a las personas de 60 años o más, que según la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores establece que uno se encuentra una persona mayor a partir de los 70 años. Pero es un proyecto que va mucho más allá, es mucho más integral y que la verdad que está trabajado por un colectivo que se autodenomina la Revolución de las Viejas. Este colectivo viene trabajando desde hace un tiempo ya y sobre todo puso mucho empeño durante la pandemia, que es donde creo yo que se vieron estas discriminaciones aún más patentes, ¿no? Y todas aquellas demandas de las personas mayores. La verdad que el colectivo que está representado por mujeres de todo el país fueron a verme a mí en mi oficina, a comentarme del proyecto y desde ese momento empecé a trabajar en la temática, ¿no? Yo creo que el proyecto establece principios
y uno de los principios es justamente la igualdad de género. Si vos me preguntás dónde mayor impacta, claramente es en las mujeres, pero también en los hombres, pero con mayor dureza en las mujeres, porque este proyecto tiene una perspectiva de género, de derechos humanos, también de culturalidad e interseccionalidad. En este recorrido tuve la oportunidad, y esto me parece muy interesante contarlo como experiencia personal, poder desarrollar unos talleres en mi provincia en 2 centros biopsicos donde se encuentran. Uno es Casa Activa, recientemente inaugurada, una política pública de este gobierno, donde además de la casa propia que se establece para las personas mayores, para que puedan vivir en comunidad, también funciona una casa de día. Una casa de día, donde las personas mayores concurren durante el día a aprender a bailar folclore, aprender a bailar idioma. También se hacen consultas sobre su salud, hay profesionales donde pueden dirigirse para hacerse algunos estudios, sobre todo controles que a esa edad se requieren con habitualidad, ¿no? Y en esta situación tuve la oportunidad de escuchar, como te decía, en primera persona a las mujeres y a los hombres, sobre todo a las mujeres. Hay parte de lo que decía la diputada Anaí Costa de la provincia de Catamarca, del Frente de Todos, de Unión por la Patria, el oficialismo, impulsando este proyecto que, como bien explicaba, bueno, retoma un poco el debate que se dio a partir también de lo que muchas veces ha puesto en común o ha militado activamente la actual vocera presidencial, Gabriela Cerruti, cuando era diputada, y también como activista del movimiento popular, nacional y popular, sobre la discriminación por edad, ¿no? La revolución de las viejas, esa cuestión de las ofertas culturales, las ofertas también sociales para las personas adultas mayores, que son siempre, pensadas como incapaces, como sin posibilidades de autonomía, como, necesariamente dependientes de otros, y no es justamente un proceso de fortalecer las autonomías de las personas mayores una vez que dejan también sus actividades cotidianas, como es el trabajo, o como también muchos están en situaciones de soledad. Así que importante que también llegue este debate acá, porque hay muchos además diputados y diputadas, senadores y senadores que son de la adultos mayores, pero que como están insertos en una dinámica política constante, pierden de vista que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, cuando llegamos a esa edad, no tenemos la misma posibilidad de insertarnos en igualdad de condiciones que quienes por ahí están acá ocupando una banca. Hoy es un día de efemérides también, siempre pasan cosas, nos gusta recordarlas. Hoy, 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, justamente es un día que se recuerda la lucha de los pueblos autóctonos, quienes abogan principalmente por el reconocimiento de sus identidades, de su forma de vida también y de los derechos sobre sus territorios. Esto se dio principalmente porque en el año 94 las Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, una resolución, la 49/214 del año 94, establece este día como uno de los días para, conmemorar, reflexionar y sobre todo poner en la agenda pública las deudas que tienen los procesos de los Estados-Nación, de las democracias con los pueblos originarios. Lo que hace también es reconocer justamente el primer día que se reunieron los grupos de trabajo en Naciones Unidas, un 9 de agosto, pero en el año 82, para hacer las primeras acciones de reconocimiento de preexistencia de los pueblos originarios. También en ese sentido, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, también reconoce que en Argentina el 42% de la población que vive está bajo la línea de pobreza, y por eso también apuntan a reconocer la situación de los pueblos originarios en estos contextos. La Cámara de Diputados también se refirió a esto a partir de también una promoción que hizo el Ministerio de Salud por la preocupación que hay respecto al programa de salud para los pueblos originarios, que lo que busca es garantizar acceso integral a el sistema de salud, de cuidados, y también con una perspectiva intercultural para las poblaciones indígenas que están en la Argentina,
quienes tienen distintos principios, ¿no?, para desarrollar estas prácticas. En parte de esto también se fundamentaba el pedido de la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Pueblos Originarios. ¿Te acordás que se trató la semana pasada? Sí, se presentó en el contexto, se pedía una comisión de aquí, de la Cámara de Diputados de Asuntos Indígenas, en el contexto de la Bicameral de Jujuy. De la Bicameral de Jujuy. Bueno, se me confundieron, pero fue la comisión de sí, peticiones. Porque estaban las mismas diputadas que lo llevaban adelante. Ese reclamo se mantiene vigente frente a tribunales y de hecho hoy hubo una marcha por justamente este día que culminó aquí en el Congreso por parte de los miembros del Tercer Malón de la Paz que están justamente reclamando ante el Palacio de Tribunales hace unos cuantos días ya. Claro, vinieron la semana pasada para traer justamente la demanda cuando la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que decía Stony se reunió para recibir al Malón de la Paz y ver si se podía constituir una comisión bicameral de investigación sobre la Constitución de Jujuy, si tiene algunos artículos que colisionan en definitiva con la Constitución Nacional. Es la gran discusión, no solamente el modo y la forma en que se llevó adelante el proceso constituyente, que es parte también de los cuestionamientos que escuchamos en el recinto, pero también la semana pasada cuando se reunieron hicieron foco principalmente en la represión que está sufriendo el pueblo jujeño, que se manifiesta contrario a las políticas del actual precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, que es el gobernador de la provincia de Jujuy. Así que ahí eso también hoy se atraviesa, y en este contexto donde los pueblos originarios están en el debate público, la Cámara de Diputados retomó este video que les comentaba sobre salud indígena como una manera también de poner en valor el trabajo que se está haciendo desde otras perspectivas para el reconocimiento de algunos de los derechos preexistentes de los pueblos originarios. Lo vemos, el video que impulsa principalmente el Ministerio de Salud, pero que también en su red social, a través de su cuenta en, ex Twitter, la Cámara de Diputados manifestó su apoyo a este día. Veíamos ahí parte de lo que planteaba justamente a través de este video la presencia institucional dentro de la Cámara de Diputados, reconociendo las políticas, algunas de las políticas en materia de salud y sobre todo poniendo sobre la mesa las grandes deudas que tiene esta democracia con, en Argentina, los 35 pueblos originarios que están reconocidos, sobre todo por el retraso que hay en la asignación de la propiedad de sus tierras comunitarias. Jessy, vamos a repasar uno de los proyectos que tiene que ver con capacitación, más capacitación, pero para los medios de comunicación en este caso. Así es un proyecto de capacitación en materia de ambiente para los medios de comunicación. Lo presentaron Florencia Lampriave, Leonardo Grosso y María Rosa Martínez del Frente de Todos. Lo que busca es establecer que es una capacitación obligatoria integral en materia de ambiente con perspectiva sostenible y con especial énfasis en el cambio climático. Fue presentado en junio de este año. Vamos a ver en la siguiente placa un poco más en detalle de qué se trata este proyecto. Propone que sea para todas las personas humanas que sean propietarias o se desempeñen en todas sus jerarquías y funciones en los medios de comunicación que están regulados justamente por la conocida ley de medios y que tenga contenidos mínimos esa capacitación donde haya información, por ejemplo, referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética, energías renovables, la economía circular y al desarrollo sostenible y también toda una capacitación sobre la normativa ambiental vigente que ha salido justamente de este Congreso. Esta sería como llevar la
Ley Yolanda a los medios de comunicación. Exactamente, sí. Algo de eso es, bueno, se basa justamente en la Ley Yolanda que propone de alguna manera, vamos a ver más adelante, la propia ley contemplaba, ¿no? Que se avance en los medios de comunicación con este tipo de capacitación. Perdón, Jessy, Sí. también ha habido proyectos en este sentido de llevar, por ejemplo, la ley Micaela en su momento a los medios. Claro, y por eso cuando se hizo se aprobó la ley de equidad en los medios, en definitiva se incorporó también la formación como una de las herramientas, pero eso impacta principalmente en los medios públicos, los medios privados. Solamente tienen, se dice como que adhieran. Sí, o tienen ese certificado, que es lo que plantearon también, en definitiva, dentro de la ley. Claro, ahora vamos a ver, pero va a haber algún tipo de incentivo en este proyecto para que se puedan sumar a estas capacitaciones, que estarían, la propuesta es que estén a cargo justamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y que haya participación federal de instituciones científicas que estén especializadas en la materia, que puedan participar de la elaboración de todos los contenidos, organizaciones de la sociedad civil, que puede ser, por ejemplo, organizaciones socioambientales que vienen reclamando por distintas normativas, lo hemos visto acá en el Congreso en distintos debates como el de la ley de humedales, y de la ciudadanía en toda esa confección de los lineamientos generales que tenga esta capacitación. Vamos a la siguiente placa. Acá vamos a ver cuál es el incentivo un poco que se plantea para los medios de comunicación, porque se daría un certificado de formación de los medios de comunicación al cual podrán acceder una vez que hayan alcanzado por lo menos un 80% del cumplimiento de esta norma, ¿no? De que todo el personal, por lo menos el 80%, si lo hizo esta capacitación, puede acceder a ese certificado. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación de gestión privada que tengan ese certificado van a tener preferencia en la asignación de pauta oficial. Esto es como corte y pegue del proyecto de equidad de género, digamos. No, me parece que está bien igual, es una forma de ir asentando un sistema de incentivos a partir de justamente algo que tiene la obligación el Estado, ¿no? La pauta, no hay en Argentina una ley de regulación de pauta, todavía no existe, es una deuda también que hay, parte de las demandas en el contexto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pero van avanzando con estos proyectos y bueno, la ley de equidad de medios ya está aprobada para ir estimulando que se puedan, bueno, eso, capacitar. Uno no sabe todo, una no sabe todo, sino que tiene que ir aprendiendo y acá lo que se basa sobre todo es en la legislación vigente, que es muy grande, nosotros que trabajamos acá sabemos, es muy grande, genera muchas responsabilidades públicas, digamos, de toda la sociedad y no las conocen, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, también con los enfoques, ahí está, ahora vamos a ver en los fundamentos del proyecto plantear algunos ejemplos de, bueno, la importancia de cómo se informan determinados acontecimientos y cómo se relaciona o no con el cambio climático. Bueno, por supuesto, vos decías, Amanda, el antecedente es la ley Yolanda, que fue sancionada en noviembre del 2020 por este Congreso y con la que ya fueron capacitadas más de 10.800 personas, según lo que informan los fundamentos de este proyecto, y entre los módulos temáticos que tiene la ley Yolanda, uno de los ejes es el de la comunicación ambiental, donde subraya la necesidad de abordar la comunicación como una trama de relaciones que permite compartir sentidos y resignificarlos y de reconocer el desafío y la importancia que implica el acceso y la comunicación de la información ambiental. Esto es, por eso se basa justamente en la ley Yolanda partiendo de ese eje que está incluido. Vamos a la siguiente placa. Bueno, justamente los fundamentos plantea que la comunicación desempeña un papel muy importante y central en las sociedades democráticas y en la deliberación sobre las problemáticas colectivas, como es justamente la del cambio climático, y esta iniciativa busca tornar un debate más robusto, amplio e inclusivo y promover una conciencia social y hacer un aporte al combate contra la amenaza de la crisis climática. Sería importante que este tipo de legislación se pueda aprobar, sobre todo porque los medios de comunicación son reproductores de muchos de estos sentidos y vemos mucha precariedad, ¿no?, en el abordaje de problemáticas muy contemporáneas. La temperatura que hace por estas horas, acá
en la ciudad de Buenos Aires, incluso con el tratamiento respecto a el COVID, ¿no? Con toda la promoción que le dieron a la pseudociencia y el espacio que le dieron a conocimientos sin ningún tipo de basamento científico. Eso también tiene que ver con un enfoque poco basado en la responsabilidad que tienen los medios de justamente aportarle a las audiencias información fehaciente, ¿no? Y también muy interesante el concepto que deja el proyecto de equidad en los medios respecto a que una ley trabaje sobre cómo deben funcionar algunos medios no implica ningún tipo de regulación ni control contra la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, ni la libertad de comunicación, ni el derecho a la comunicación en ningún sentido, sino que simplemente marca los lineamientos para un trabajo responsable con temas sensibles. Y además porque Argentina tiene muchos compromisos asumidos. Por supuesto. Digo, nos rasgamos las vestiduras cuando hay inundaciones o incendios respecto a cuál es la política que se lleva adelante. Bueno, hay muchos compromisos asumidos, entre ellos el resguardo de los bosques nativos, no solamente por la ley, sino también por los convenios internacionales que hay, que es responsabilidad de todos y todas, ¿no? Esa política o el cuidado de los ríos o la denuncia incluso de las contaminaciones de las napas que vemos cotidianamente, ¿no? Que no se puedan comer peces ya del Paraná por el nivel de cianuro que tienen, es un problema que nos afecta a todos, no solamente a los peces y no solamente a los que les gusta comer pescado. Sí, bueno, y generar esa conciencia también sobre esas normativas que existen y que también a veces cuesta mucho que se implementen. O sea, que hay leyes muy buenas, la de bosques nativos, las propias organizaciones socioambientales dicen es muy buena la ley, pero en las provincias cuesta mucho que se lleve a la práctica, que se aplique. Entonces también que se conozca y que se pueda informar sobre todo esto, que es importante por el rol que cumplen los medios. Y además también, Ceci, por el impacto que tiene, ¿no? La deforestación, la forma de producción, el avance de la soja, ¿no? Todos esos distintos niveles de productivos, o esto del gasoducto que todos celebramos porque nos va a permitir abaratar determinados costos, bueno, tiene su impacto ambiental, ¿no? Y no hay que perderlo de vista y no solamente decirlo, sino saber cuáles son esos alcances para no volverse tampoco, digamos, desde una perspectiva ludista de querer acabar con la modernidad, ¿no? Digo, también puede ser posible, pero tampoco es el espíritu de la ley, sino poner eso en conocimiento. No, sin duda, no. No viene a terminar con el sistema de producción. No va a cambiar. No. Eso no está. Para nada, no. Y traje para finalizar esta cita los propios fundamentos del proyecto que de alguna manera ejemplifica, ¿no? Dice, es necesario dejar de entender los acontecimientos o fenómenos de índole climático-sociales de forma aislada para empezar a entenderlos dentro de un contexto de cambio climático y de profunda desigualdad social. El modo en el cual se construyen narrativas sobre hechos como inundaciones, incendios, sequías, etcétera, debe ser desde una perspectiva integral que ponga en diálogo a diferentes esferas de la vida social, sea política, la economía, el género, entre otras, trascendiendo los titulares alarmistas que privilegian la popularidad y la búsqueda de rating. Creo que esto de alguna manera termina de fundamentar un poco la necesidad de esta perspectiva ambiental en los medios de comunicación, porque bueno, sí, quizás se da la noticia, bueno, incendio, inundación, y se toma solamente como un fenómeno climático cuando sabemos que cada vez más tiene que ver con todo un cambio climático, digamos, que tiene que ver con la forma de que se produce, el no cuidado del ambiente, etcétera. Entonces, bueno, es un poco intenta avanzar en ese sentido para que los medios tomen también esta perspectiva ambiental. Claro, y desbanalizar también esa idea de que con tirar el papel en el tacho de basura, separar la basura con alcance y suficiente, y que después, no sé, comprar 300 celulares no tiene ningún impacto, ¿no? O andar todo el tiempo en auto no tiene ningún impacto. Por lo menos construir esa mirada más crítica y saber, bueno, que es muy difícil también, ¿no? En un modelo productivo como este, poder encontrar estrategias por ahora, por lo menos aportando lo que ya se sabe, ¿no? Nadie, digamos, este tipo de capacitaciones que en muchos lados se hace, que se cumple con la ley, ¿no? Más de lo que este Congreso en definitiva cumple, porque vimos una capacitación ambiental y vimos una capacitación Ley Micaela con los diputados. Los trabajadores y trabajadoras del Congreso sí están todos formados, hicieron más de una capacitación, más de uno de los módulos de la Ley Micaela, pero los diputados y diputadas que tienen que hacer la ley no, hicieron solamente una vez. Entonces también ahí hay como una apuesta a que no sea tan punitivo, nada tan condenatorio, sino más propositivo, me parece. Claro.
Así que, bueno, hasta que llegamos, muchachos. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito que tenemos más para compartir con ustedes aquí en esta tercera edición de DTV. Hola, 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 ¿cómo andan? Aquí estamos en Todo Cultura. La primera vez que participo en una muestra en homenaje a Evita. Has hecho dos Evas preciosas. Sí. Dos retratos de ella. Tal cual. Y le debo agradecer a Marta Badano, que es una de las artistas, que fue quien me convocó. Así que para mí es un honor estar acá y con esos artistas tan buenos. Nunca me hubiera imaginado que estaría, y menos actuando, siendo parte de una compañía para la Biblioteca del Congreso. No sé, nunca me lo hubiera imaginado. Es un gran escenario, ¿no? Para estar. Sí, y hermoso, y mis compañeros son también, vienen, como ya dije, hace un montón de tiempo, y nada, son hermosas personas, hermosas. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Hemos presentado aquí en el Congreso Nacional hace unos días un proyecto de ley que tiene que ver principalmente con volver a respetar a la policía, volver a ayudar a la institución policial, y para eso nosotros proponemos un fondo de asistencia para familiares de víctimas de homicidio, o sea, policías que sean asesinados en cumplimiento del deber. Ahora, a partir de lo que dijo Silvio Robles, o precisamente lo que no dijo y se negó a decir, bueno, se van a citar a estos dos nuevamente, a Marchi y a Robles, para llevar a cabo un careo, ¿no? DTV Noticias, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Mili? Hola Buenas tardes. Leo, hola Mauri, ¿cómo va? La idea es poder
debatir, escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 en punto de la mañana. Estamos comenzando la primera mañana. Es importante que nosotros nos ayornemos en materia legislativa con el tema de datos. Porque nos está llevando por delante la tecnología. Claro. O sea, hoy toda la información tiene un nivel de vulnerabilidad que antes no la tenía. Entonces es importante que nos ayornemos. Esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico, ¿no? DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes, bueno, la información que se produce en este tiempo aquí en la Cámara de Diputados, que es escasa porque todo el mundo se concentra en lo que pasará el 13 de agosto en las PASO. Decíamos al principio del programa, no lo comentábamos, aprovecho este ratito mientras Meli se prepara para las placas que nos va a comentar. Todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos hoy se manifestaron a partir del asesinato en el partido de Lanús de una niña de 11 años. Y hace poquito, hace unos minutos nada más en la pausa, leía que Juan Grabois, uno de los precandidatos a presidente, en este caso por Unión de la Patria, a través de la red social ex Twitter, justamente comentaba que los padres de Morena son parte de las cooperativas de Villa Celina, que su tío también es parte de las cooperativas que hay que impulsa el movimiento de trabajadores excluidos en esa zona, en Lanús, y también, bueno, más allá de compartir obviamente el dolor de una situación siempre muy aberrante, como es el crimen de una persona, en este caso una niña, en el contexto de un asalto sobre todo, motivó a que todos los actos proselitistas se suspendieran en la jornada del día de hoy y mañana también, ¿no? Sí. Para mañana estaba previsto, bueno, el cierre del oficialismo de Unión por la Patria, que va a quedar... En La Plata. En La Plata, sí. Y Patricia Bullrich buscaba cerrar en Lanús. En Lanús. Así que también se suspendió eso también. Justamente el lugar donde ocurrió el hecho, sí. Sí. Y bueno, también Rodríguez Larreta, Martín Lustó, y bueno, los candidatos que ya habían cerrado, por supuesto, ¿no? Pero sí, puso en pausa por lo menos la actividad proselitista. Va a ser raro también estas últimas 48 horas porque ya no va a haber más como ánimo de campaña en este contexto. Me parece también oportuno porque la situación amerita, bueno, correrse de el eje más especulativo de pedir
soluciones o pedir el voto, el acompañamiento por parte de la ciudadanía en este contexto, cuando, bueno, es una elección que dirime candidaturas. Pero queremos decirlo porque hace un ratito nada más Juan Grabois publicó este texto público, digamos, de alguna manera, este mensaje, haciendo referencia también a la cercanía, no solamente por una cuestión de empatía, sino también por ser parte del mismo movimiento, el movimiento de trabajadores excluidos, que la familia de esta niña morena forma parte del movimiento. Así que también en un modo particular se ve tocado de manera específica también el movimiento de Juan Grabois. Meli, cambiemos de tema entonces y veamos este proyecto de ley de eficiencia energética que tuvo sus 2 primeros encuentros hace unas semanas, ¿no? ¿O este no es? No, este no. Todavía no, pero... Me confundí con el de gas licuado. Claro, que vienen de la mano, los comentan de manera conjunta. Exactamente, porque el autor es el Poder Ejecutivo Nacional y a fines de mayo envió lo que tiene que ver con la promoción de GNL e hidrógeno verde. Y en julio, si no me equivoco, este proyecto entró el 17 de julio, tiene que ver con eficiencia energética. Todavía no se empezó a tratar en comisiones, pero obviamente tiene a la Comisión de Energía como su cabecera, claro, ¿no? Y de Presupuesto y Hacienda también tiene giro. Lo que busca, bueno, la iniciativa es declarar de interés nacional el uso racional y eficiente de la energía con la finalidad de sentar las bases para la seguridad energética, la competitividad de la economía nacional, la descarbonización y la transición energética. Un poco de términos que estábamos hablando antes cuando escuchábamos a Jessy. Obviamente tiene que ver, en sus argumentos el gobierno así lo plantea, con todos los compromisos internacionales asumidos que tiene Argentina en cuanto a avanzar en la reducción de los gases de efecto invernadero. Bueno, apunta obviamente entre sus principales objetivos a eso. Acá los tenemos: optimizar el consumo de la energía, evitando el despilfarro, reduciendo costos económicos y ambientales también, por supuesto. Este plan lo que plantea, en realidad plantea la creación de varios sistemas dentro de este proyecto de ley. Es bastante amplio, vamos a repasar algunos puntos principales, pero además de algunos sistemas, lo que plantea es la creación de un plan nacional de eficiencia energética denominado PLANE, que tiene como primer horizonte temporal el año 2030, debiendo a partir de allí ser evaluado y actualizado cada 4 años o cuando las condicionalidades exógenas generen escenarios diferentes a los esperados. O sea que la idea es que cada una cantidad determinada de tiempo se organice un plan de, no sé si solo transición energética, sino también de ahorro, de reordenamiento de algún modo, y que no sea tapar un poco la demanda, ¿no? Algo que escuchaba hoy también en el contexto de la campaña es que las redes tanto de los acueductos de agua como de gas, bueno, ahora con el gasoducto y energía eléctrica, muchos están tendidos de hace más de 25 años, donde la población aumentó casi el doble, ¿no? Proporcionalmente mucho más que lo que resisten los sistemas de servicios en las distintas provincias, sobre todo en las ciudades importantes. Así que esto del plan me parece como una iniciativa importante, a empezar con una planificación y poder ordenar cada tanto tiempo esa eficacia energética. Sí, además teniendo en cuenta el año en el que se plantea 2030, habla obviamente no solamente de un gobierno, sino de varios. En este caso plantea como autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía, pero bueno, sabemos que cualquier organismo que sustituya a ese área en el futuro podrá ser también quien tenga esta tarea, ¿no? Bueno, además se proponen cambios de hábitos en la utilización de energía en los hogares sin necesidad de afectar la calidad de vida y los estándares de confort de las personas. Y también se impulsa la incorporación de tecnologías más eficientes en hogares, industrias y procesos productivos para reducir el consumo
energético. Pregunta, Amelia, ¿ahí se especifica cuáles serían estos cambios de hábitos, por ejemplo? No se especifica en la ley. Esto está, digamos, como entre los objetivos. No es que se dice las personas van a tener que... Claro. No, pero para saber como a modo de ejemplo, ¿no? Claro, porque uno dice, bueno, el uso racional de la energía, que Sí, no sé, en un momento era como cambiar los horarios. Claro, ¿te acordás? Por ejemplo, eso me acuerdo. Pero también tiene que ver por ahí utilizaba. con que las empresas vayan adquiriendo planes y programas para ir sustituyendo, por ejemplo, con energía solar todo el sistema eléctrico de la luminaria, ¿no? Sí, no lo plantea tan específico, es bastante general. Y como te digo, los diferentes sistemas que se crean, que ahora en alguna de las placas los tenemos, claro, después una vez en la reglamentación, también este plan que se crea, habrá que ver cómo la Secretaría lo lleva a cabo, ¿no? El texto subraya que la energía ahorrada reduce la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, los requerimientos de generación termoeléctrica y la dependencia de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad. Esto también, bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Que ese uso eficiente de los recursos que hoy por hoy tenemos no nos hagan dependientes, obviamente, del contexto internacional. La reducción del consumo de energía a nivel local genera una disminución en los costos de producción de los bienes y servicios, mejorando el rendimiento y la productividad en diversas ramas y sectores de la economía. Esto también es, parte de lo que plantea y lo que contempla. Acá te hablaba de estos sistemas, ¿no? Estos diferentes sistemas. La creación de un sistema nacional de etiquetado de eficiencia energética, que esto tiene que ver con... Hoy por hoy vemos algunos electrodomésticos ya con bajo la consumo. etiqueta. Sí, exactamente. las deficiencias, las bueno, heladeras. en este caso sí plantea que esto alcanzaría a aparatos eléctricos, aparatos de gas natural de uso doméstico, automotores, camionetas, camiones, viviendas, aberturas, materiales constructivos y otros elementos de construcción y cualquier otro bien o uso inmueble que la Secretaría de Energía autorice, ¿no? Esto sí está detallado en el proyecto. Después tenemos un sistema nacional de información de eficiencia energética para que haya datos fehacientes, digamos, sobre también aquellas empresas que están implementando algún tipo de plan, un sistema consultivo con participación multisectorial y un régimen especial de promoción. Siempre vemos ahí la promoción o el incentivo para proyectos de inversión en eficiencia energética. Sí, que el gobierno, aparte, como decías al principio, Meli, viene teniendo bastantes proyectos en este sentido. O sea, está obviamente todo lo que tiene que ver con el gasoducto en Vaca Muerta, pero está el proyecto de GNL, hidrógeno, también es el otro. Y sabemos que está el debate sobre el litio, ¿no? Que hay varios proyectos presentados y eso es un debate permanente, ¿no? Que está... Sí, la discusión energética que veremos si avanza de alguna forma o no, ¿no? Los debates se están dando, todavía en concreto... ningún proyecto fue aprobado. En los medios de comunicación en estos días, el precandidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, ministro de Economía, reclamó varias veces en distintas notas al Congreso de la Nación demoras en proyectos estratégicos. Habló del de agrobioindustrial, pero también habló de los proyectos energéticos como uno de los principales temas. También. Y el de blanqueo también. Les pasó factura por todo. El proyecto de GNL ya tuvo la presentación de la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y del titular de YPF, Pablo González. Lo que quedó de la última reunión es, la próxima jornada va a ser debate de diputados y la intención de dictaminar. Vamos a ver cuando eso ocurra, porque ya pasaron dos o tres semanas de que estuvo acá la Secretaria de Energía. Exactamente. Las acciones planteadas son la inclusión de sistemas de gestión de la energía en industrias o empresas, la implementación de medidas de ahorro en los usuarios de las distribuidoras de energía, la clasificación energética de las viviendas para su comercialización, esto es bastante innovador, el desarrollo de contenidos educativos y comunicacionales para lograr mejoras en los hábitos de consumo de energía, un poquito podría estar ligado con la capacitación ambiental en los medios, y la incorporación de estándares de eficiencia en el equipamiento
consumidor de energía o con incidencia en su uso. Y como decía, también lo que plantea este proyecto es un régimen de promoción con incentivos. Vamos a repasar un poco eso. Prevé que las personas humanas o jurídicas que propongan proyectos de inversión en adquisiciones de bienes y u obras en inmuebles tendientes a optimizar el uso de la energía eléctrica podrán acceder a un régimen que contará con un conjunto de beneficios fiscales. Y son beneficios fiscales que vemos también a lo largo de diferentes iniciativas que hemos considerado a lo largo de este tiempo. Así que no son nada novedosos, sino son los que se repiten en algunos proyectos. Vamos a la que sigue. Tiene que ver con un certificado de crédito fiscal, la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias. Este sería, o sea, esos beneficios para las empresas que apliquen, digamos, los criterios de eficiencia energética. Sí, o que tengan, que tengan proyectos justamente de un plazo, se estima de 2 años y que, sea obviamente comprobable que hubo un uso racional de la energía, ¿no? Sí, por eso planteaba, me acuerdo, siempre lo recuerdo porque una vieja ya, mi abuela, recuerdo cuando era joven, pero siempre lo traigo porque es un proyecto del que no se le da mucha bola y retoma un poco esta idea desde hace por lo menos 10 años atrás, cuando el senador Guille, ex senador Guille, que falleció, de la provincia de Chubut, si no recuerdo mal, había impulsado un proyecto para que las empresas pudieran devolver al sistema eléctrico interconectado el exceso de energía que tenían cuando no la utilizaban, ¿no? Justamente en relación a poder ya encarar, eso más o menos antes de que termine el segundo gobierno de Cristina, así que debe haber sido 2002, 2013, cuando yo llegué aquí al Congreso por primera vez, fue en el 2010, así que más o menos ese tiempo. Y era muy innovador, ¿no? Porque empezaba a plantearle a las empresas, sobre todo viniendo de la Patagonia, esto, que se autosustenten con el sistema eléctrico y principalmente el eléctrico, porque el gas no se puede, lo tiene que llevar el Estado, pero sí puede generar con paneles solares, con biomasa, con otros mecanismos de utilización de residuos o incluso con otro tipo de energía para autoabastecerte vos como empresa o en parque industrial y el excedente poder volcarlo a la red de energía para que sea utilizado para otras cosas, para las escuelas, para el alumbrado público. Con los paneles solares se puede hacer sistemas de iluminación en una fábrica, en una empresa, en una escuela. El tema necesitas mucha inversión, ¿no? Para hacer paneles, o sea, es caro hacerlo. Sí, es caro hacerlo, pero después te lo amortizás en el proceso, ¿no? Por eso, si hay un plan más organizado y hay incentivos para que vos todo eso lo pongas. Como en todo un proyecto que tiene que ver con esto, hay un fondo fiduciario. Obviamente, porque la inflación y los movimientos de la economía hacen que eso no impacte. Sí, y bueno, por último, en los argumentos, el Ejecutivo señaló que por cada dólar invertido en eficiencia por parte del Estado Nacional, retornan 4 al circuito de la economía nacional. De aquí la importancia, obviamente, de promover la eficiencia energética, teniendo en cuenta no solo el contexto ambiental, sino también los beneficios que genera, digamos, económicamente, ¿no? Exactamente. Bueno, proyecto que ingresó aquí a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo Nacional, como decíamos, también en sintonía con el otro proyecto de gas natural licuado, que es el que vino a defender la secretaria Flavia Rollón, pero que no parece que tuvieran mucha posibilidad de avanzar ninguno de estos proyectos estructurales. Ayer hablábamos con el diputado, nos visitó el diputado Arroyo, les cuento, y nos contaba justamente que en su análisis el gobierno próximo va a tener, por más que sea tan polarizada la situación dentro del Congreso, dice, lo analiza por lo menos un changüí de unos meses, un año, primer año, para ir con estos proyectos que son más fuertes y poder negociar una aprobación. Porque yo le decía, bueno, pongamos que gana Massa, que es tu candidato, ¿no? A Arroyo. Y decía, bueno, sí, yo espero que gane Massa. Se supone que ese primer año de gestión, todos estos proyectos que hoy no se pueden discutir porque están al final de la gestión, que también fue un argumento de Juntos por el Cambio. ¿Por qué traen estos proyectos al final de la gestión?
si son incluso los mismos proyectos representados el año que viene por un Massa presidente, se supone que se van a poder discutir y aprobar en ese contexto, porque son estructurales. Acá hay inversiones a largo plazo, igual que el gasoducto, no es que te resuelve la coyuntura. Sí, igual ojo que yo creo que con el de GNL, el de gas natural licuado, no sé si es unánime la posición en Juntos por el Cambio, por lo menos hemos entrevistado, por ejemplo, al diputado Servi de Evolución Radical, que está muy interesado. Claro. Que incluso él mismo dijo, nosotros quizás tenemos propuestas de modificaciones, pero veía que era un proyecto con el que había que avanzar. Claro, sí, el tema es que se pone en juego, viste, la interna. Bueno, eso dicen, se no vio en la bajamos comisión. nada. Francisco Sánchez, también, y con intereses en los hidrocarburos, planteó sus reparos respecto al acuerdo que plantea el proyecto entre YPF y la empresa malaya Petronas. Entonces, a partir de ahí vemos como también ni siquiera se pueden poner de acuerdo en proyectos que benefician a su región, a su sector. Claro. No, es que también eso, la estrategia general de Juntos por el Cambio es, primero, no mostrarse dividido de ningún modo, ya lo vimos el año pasado, en lo que le costó al gobierno aprobar un montón de proyectos y dejar de lado otros que tenía negociados con Evolución Radical, por ejemplo, ¿no? Sí, la creación de las universidades. Por ejemplo, básicamente. Bueno, creo que igual en el último tema que se vio la división fue en Crédito Suba. También. Ahí el radicalismo estuvo a favor. Sí. Y PRO, Coalición Cívica se abstuvieron. Y bueno, el resto también de los otros bloques que conforman, ¿no? No son solo esos tres. Hay que ver cómo se da, el resultado electoral va a tener un impacto, porque ahí también va a posicionar adentro de Juntos por el Cambio los sectores más fuertes y los sectores menos fuertes, o sea, más halcones o palomas. Sí. Al interior del espacio. Y también para eso va a ser importante el resultado que se pueda dar en esta primaria, ¿no? Para ver cómo queda el armado de fuerzas hacia adentro del bloque. Alguien que pierde una elección interna le va a costar imponer la voz de mando en un espacio. Sí, y vos tenés, además, por parte del sector que acompaña a Rodríguez Larreta, diputados que hablan más, obviamente, de la importancia de construir mayorías en un eventual gobierno, de los consensos, de los acuerdos, y tenés el sector de Patricia Bullrich, que dice, hay gente con la que no se busca acuerdo ni se busca consenso. Entonces, justamente eso, ver qué sector de los dos se impone, creo que va a marcar cómo se va a mover el interbloque de acá a diciembre, ¿no? Sí, de acá a diciembre y en septiembre el presupuesto. Un Sergio Massa que tiene que venir a presentarlo en contexto electoral. Y también. Que ya conoce a la oposición que le puede voltear el presupuesto. Sí, pero generalmente, el presupuesto que llega en año presidencial... Se va a discutir después, se discute después del 10 de diciembre. Pero lo que pienso es que... Y se cambia, si cambia el gobierno, se cambia. Por supuesto, y lo que pienso es que después viene el 23 de octubre, ¿no? Para la elección. 22 de octubre para la elección. Y ahí es, en definitiva, entre el 13 de agosto y el 22 de octubre, 2 meses y 10 días donde poder aprobar algo acá va a ser complicado, ¿no? Y hay una sesión convocada. Recordemos que tenemos nuevamente elecciones en el medio en las provincias. En 2 provincias, ya por lo menos. Elecciones generales en septiembre. En septiembre en Santa Fe. Claro. Y en Mendoza. Y en Mendoza, 2 provincias importantes, así que probablemente queden en manos de la oposición, además. Además, sí. Y también pensar en el sentido de, vuelvo un poco a lo que decías antes, Aman, del planteo de Larreta, que fue la respuesta que le dio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri, diciendo que parte de su mayoría consiste en acuerdos en el Congreso para sancionar leyes. Dando a entender que va a venir a buscar este Congreso acuerdos parlamentarios y para eso va a necesitar dialogar y negociar con la mayor cantidad de bloques, teniendo en cuenta también un escenario de tercios como plantean algunas de las encuestas. Vamos a ver finalmente cómo se termina dando, pero la intención de el jefe de gobierno en caso de ser presidente es que por lo menos lo que se permite ver antes de una primaria, ¿no? Diciéndolo claro porque falta mucho, es que el Congreso sea un motor de funcionamiento y de lugar de negociación política. Vamos a ver si lo puede lograr. Igual ya el macrismo lo ha hecho, digamos, mientras gobernó. O sea, no tenía mayoría propia ni en diputados ni en el Senado. Y también le fue que consiguió los consensos con también sectores le fue del que peronismo. Su vicepresidente, su candidato a vicepresidente fue Miguel Ángel Pichetto, ¿no? Claro. Que ahora va a ser cabeza de lista en la lista de Larreta como diputado. Así que sí, le ha ido muy bien con esa postura.
Va a venir a diputados, Pichetto. Claro, ¿no? después Una cámara de que 30 tanto años más o menos. Sí. Porque estuvo muchos años como senador y... 16 años como senador. Sí, así que va a ser ahí. Bueno, van a venir algunos pesos pesados y también algunas figuras. Sí. Pasa siempre en cualquier recambio. Sí, Así total. como también los que se van, ¿no? Totalmente, totalmente. Y a partir de eso también, bueno, los procesos posibles, vos, Jessy, decías, y lo dejábamos un poco al pasar ahí, que dentro de los consensos posibles, las sesiones que se puedan dar, ¿no? Es verdad, no se va a discutir el presupuesto, pero va a estar ahí y ver si se van a poder reunir. Finalmente, el 23 es el primer punto, digamos, Sí. la primera parada. A ver qué pasa. Sí, ya hay varios oficialistas y opositores que están diciendo ya, bueno, vamos a ver si se da finalmente esa sesión. La oposición también empiezan a bajarle el precio. Y empiezan a ver que el tiempo electoral, que las prioridades no están por ahora, los cañones no estaban puestos primero, lo que se acordó también llegar a un despacho en común, a ver si podían llegar a Hay convocado una sesión para el 23 de agosto para discutir los dictámenes sobre modificación de la ley de alquileres. Sí, pero no hay, por lo que estuve hablando hasta hace un rato, no hay todavía demasiado entusiasmo con que esa sesión se realice. En los pasillos del Congreso se comenta que no va a haber mucha posibilidad. Que posiblemente sí. La convocó la oposición, ¿no? También Sí. hay que ver eso. Mario Negri porque fue el que impulsó y lo dijo en la última sesión. Consiguió la firma de básicamente de todos los bloques que habían acompañado el dictamen. El dictamen que fue de minoría. Claro. Que fue de minoría, pero bueno, tendría un mayor respaldo si uno lo extrapola esa minoría de las Y comisiones. hasta Javier Milei firmó también, El creo, pedido de la ¿no? sesión, el pedido de la sesión, sí. Vamos a ver también si se pueden poner de acuerdo todos esos diputados con el despacho que firmaron hace ya casi, van a ser más de 6 meses. No, más de un año. El año Fue en pasado junio fue. del año Fue en junio. pasado. Bueno, cumple un año ya, más de un año. 2 meses va a tener cuando sea la sesión. Claro. Un proyecto que fue el que vos lo tenés así en la mente también, Antonio, porque entre el inicio de las sesiones del año pasado, en el 2022, cuando el tema ley de alquileres fue el caballito de batalla, digamos, para destrabar un poco las tensiones, luego de la elección del 2021, donde Juntos por el Cambio resultó ganador. Bueno, en ese contexto justamente se dio el debate de la ley de alquileres. Ahora, este año hubo pocas sesiones también, por eso también tenés como la idea de que ha sido Más este fresco. año, pero Bueno. fue cuando se recompuso el armado de las comisiones, que se dificultó como 3 meses Sí, me el acuerdo. inicio del proceso. Fueron 2 los proyectos que lograron destrabar. El otro fue el de crédito suba, que ya se trató y ya se sancionó, ya se aprobó en el recinto. Vamos a ver si la segunda parte, que es la de ley de alquileres, el 23 de agosto puede avanzar. Hay que ver después qué pasa del otro lado de Pasos Perdidos, porque es bicameral el sistema de representación en la Argentina y requiere la aprobación definitiva de la otra Cámara. Es verdad que una vez que tiene media sanción, tiene más plazo para ser tratado, pero ahí está la queja, por ejemplo, de los tomadores de crédito SUBA, que no quedaron tan conformes con el proyecto. Ellos pensaban que les iban a licuar las deudas, pero bueno, era un poco difícil que eso pasara, pero era su expectativa. Ahora están reclamando que se apruebe por lo menos este proyecto que ordenó un poco la situación, ¿no? Que les dio cierta previsibilidad, les puso un tope a los aumentos, no les reconfiguró la deuda que se les multiplicó en los últimos años, Claro. pero sí les dio un poco más de previsión para poder avanzar en el proceso de saldar esa deuda, ¿no? Ahora, hasta que no se apruebe eso no se puede implementar No, y sin siguen dudas. corriendo los meses, los intereses y sigue el tema sin resolverse en definitiva, ¿no? Parte de las tensiones también que hay en la Argentina en la representación política, que no es tan lineal, por más que sean del mismo partido, son intereses distintos y si no tenés quien impulsa ese proyecto, en la otra Cámara por ahí se te pincha, ¿no? Exactamente. Sí, un Senado que hoy está trabadísimo y que tiene muchos proyectos que han salido de diputados sin tratarse todavía. Así que veremos primero qué pasa con esa sesión y en el caso de crédito SUBA todavía ni siquiera se trató en comisión en lo que es Senado. Así que bueno, habrá que ver el 23. La convocatoria fue un poco llamativa porque
planteaba la citación a una sesión para tratar los proyectos y los dictámenes en relación a la ley de alquileres. Pero vos tenés los dictámenes, bueno, está bien, ya necesitas, digamos, una mayoría menos importante como para un proyecto que no tiene dictamen. Cuando no hay dictamen se requiere una mayoría especial, esa es la diferencia. Claro, para tratarlo sobre tabla, se dice, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestra invitada de ahora, de este momento, de nuestra próxima entrevistada, qué opinión tiene respecto a esta posibilidad de que se dé la sesión el 23 de agosto, o qué están chusmeando, por lo menos en el grupo de WhatsApp que debe tener el bloque oficialista. Pero primero la vamos a presentar de este modo. ¿Cómo anda la diputada Mabel Caparrós? Bienvenida desde... Hola, ¿qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? La zona, bien? Sí, muy bien, la zona más austral de toda la Argentina. Sí, así es. En Tierra del Fuego. Que bueno, Tierra del Fuego, con mucho frío este invierno, con mucha nieve, pero bueno, es nuestro lugar y es, digamos, nuestra forma de vida de alguna manera. Bien, antes que nada de empezar la nota, quisiera expresar mi solidaridad por la muerte de esta niña que hemos tenido hoy de Morena, de 11 años, tan injusta, tan inexplicable, ¿no? En una situación de violencia, de asalto, de robo, y donde vemos que además están involucrados otros menores, ¿no? Hay menores de 14 años, no sé si como parte directa, digamos, autores han sido los homicidios, los autores del homicidio, pero sí como parte de ese grupo, y me parece que este es uno de los temas que debemos retomar y discutir en la Cámara como una política de Estado para, por lo menos, la mayor parte de la Argentina. Quizás las provincias más pequeñas o con menores cantidad de población no tienen estos problemas, pero sí los grandes centros urbanos, y tenemos, no es justo esto que pasó, no es justo. Debemos empezar a discutir qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que falta hacer. Yo creo que debe ser una política de Estado que atraviese a todas las fuerzas políticas, más allá de quien gobierne. Ante todo está la vida de los seres humanos, la vida de las personas, y esta Argentina no ha podido resolver estas contradicciones, ¿no? Dejar afuera los temas, discutirlos desde el enfrentamiento y no poder discutirlos del aporte en las diferencias. Así que bueno, esto antes de arrancar, Amanda, gracias por permitirme esto, pero la verdad que es inexplicable, no hay forma de comprender esto que ha sucedido con Morena. ¿Y te parece entonces oportuno que todos los espacios políticos hayan suspendido sus actividades de campaña para acompañar el dolor de la familia en un primer momento, pero bueno, también para correr un poco el protagonismo que tiene la elección en este contexto? ¿Te parece una decisión acertada? Me parece más que acertada, pero sobre todo como una mirada de respeto a esto que ha sucedido, ¿no? Que digamos, nosotros quienes estamos en política somos quienes están discutiendo estos temas. Deberíamos hacerlo más allá de las diferencias que tenemos todo el tiempo. Diferencias que deberían enriquecer y sumar y no restar y enfrentarnos y no sesionar, como está pasando con el Senado, ¿no? No se está sesionando. Es más fácil. No doy quórum, lo digo para cualquiera de los espacios políticos, me incluyo, ¿no? Digo, es más fácil no sentarnos, no dar quórum, que votar en contra porque no se está de acuerdo, que dar el debate porque no se está de acuerdo, pero sentados donde debemos estar. Y esto no es bueno, esto que se está llevando, estamos perdiendo vidas, y hoy una vida que apenas logró vivir 11 años. Y que nos puede pasar a cualquiera. Sí, sin duda. Es un tema que se atraviesa a todos, y me parece que es un tema que debe entrar en debate. Por un lado, estas infancias que también sufren, las de 14 años, ¿no? Estas infancias que están perdidas en la droga, que son usadas y utilizadas por delincuentes mayores de edad. Ver si podemos trabajar esto, si se puede recuperar estas vidas y reinsertarlas socialmente. Es decir, pero esto es entre todos, no hay otra manera. ¿Y te parece que hay contexto para dar estos debates? Porque bueno, también lo que sucede en este tiempo y lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Respecto a la manera en que se aborda desde los medios de comunicación, pero también desde la política, estos crímenes aberrantes, es un poco obsceno en algún sentido, poco profesional,
develando información sensible, banalizando también las situaciones que se viven, los contextos en que se dan estos crímenes horrendos. Las situaciones internas de los grupos familiares que son víctimas, porque hoy hablaban de no sé qué situación de la familia de la nena que no tiene nada que ver con una nena muerta en un acto de violencia callejera, o sea, no tiene nada que ver. Esto que vos decís es muy cierto y yo creo que esto involucra a todos, también a los medios. O sea, digamos, en esta grieta y en estos enfrentamientos también están involucrados fuertemente los gremios a tomar partido de un lado de otro. Pero me parece que desandar esto va a tener que ver más con quienes sean los actores sociales que vienen, políticos y sociales, que vengan a ocupar los cargos para los próximos años, y me parece que esa va a ser la gran tarea. Creo que no sé si tanto producir leyes, sino como poder empezar a resolver esto, ¿no? Me parece, porque leyes tenemos muchas, el problema es que por ahí tenemos carencias por un lado, no hay recursos por el otro, y este es el gran debate que debemos dar, me parece a mí. Diputada, buenas noches. Jessica Calcaño la saluda. Usted decía, bueno, es importante traer este debate sobre niños, niñas, adolescentes, esta problemática al Congreso. Y bueno, se escuchan distintos enfoques, ¿no? Hay algunos que hacen más énfasis en bajar la imputabilidad de los menores, hay otros enfoques que tienen que ver más con la exclusión social que se vive en muchas zonas del país. ¿Cuál cree que qué enfoque le parece prioritario para abordar esta problemática? Ninguno es absoluto, todos tienen parte que ver con esto, ¿no? Con estas infancias excluidas también, porque el chiquito de 14 que está involucrado en estas bandas, que es su única forma de conseguir la sustancia para desaparecer de esa situación o de ese mundo en el cual le toca vivir, es robando y agrediendo y haciendo daño a otro que no tiene nada que ver por allí con esto, porque es un laburante, una persona que cumple con sus tareas cotidianas y con su familia todos los días. Me parece que todo tiene que ver con todo, tiene que ver la pobreza, tiene que ver la exclusión, pero también tiene que ver las respuestas que se dan desde el Estado. Porque si es cierto esto que decían hoy, que ese niño de 14 años entró y salió 20 veces de distintas situaciones de conflicto, de robo, de intento de robo, entró y salió, algo no está bien. O sea, ese chico, en principio, tiene que haber equipos para trabajar con ese grupo familiar, ver qué está pasando, ver si puede continuar con ese grupo familiar o debe ser excluido y reinsertado en otro ámbito. ¿Tenemos en otro ámbito? No lo tenemos. Tenemos hemos puesto el esfuerzo en trabajar en el tema de adicciones, no lo tenemos. Tenemos suficientes profesionales de salud mental en los hospitales públicos para que ese chico pueda acceder a un tratamiento con dignidad, no lo tenemos. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir. Todo tiene que ver con todo y la resolución de esto no es magia. Tampoco va a pasar por encerrar a un pibe de 12 años, de 13, de 14 en una cárcel hasta que cumpla los 21 y cambiarlo de cárcel hasta que cumpla los 100. No pasa por ahí tampoco. Creo que hay que brindar oportunidades, pero las oportunidades se brindan como una totalidad, no como cosas. No es la bolsa de comida o el plato de comida o el plan. Es la comida, una comida digna, es la posibilidad de un laburo para sus padres, pero también es si ese chico ya está en situaciones de consumo conflictivo y poder tener la posibilidad de ser atendido y acompañado en algún espacio. Esto no lo tenemos. Yo entiendo que hoy no lo veo. Yo no lo veo por lo menos y creo que esto que estamos viendo, este fracaso y esta violencia desde los menores, tiene que ver con esto. Particularmente con esta ausencia que hemos tenido. Hay que resolverla entre todos. ¿Qué tal, diputada? Melissa Jofre la saluda. Entiendo su compromiso, obviamente, y su preocupación por el tema, porque usted forma parte de la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido, allí sí se ve a oficialismo y oposición. Bueno, son todas mujeres las que lo integran y se ve al oficialismo y la oposición realmente preocupados por estos temas estructurales. También, porque la mirada debería ser de varones y mujeres, todos preocupados por esto, no solo mujeres. Y sin embargo, es cierto lo que vos señalás, solo mujeres conformamos esta bicameral. El martes que viene, el 23 estaremos, 22 creo que estaremos escuchando a la defensora accionar, pero también es una de las veces que no puede trabajar sola,
necesita trabajar con la justicia, con una justicia con la cual no esté peleada, sino una justicia expresa, abierta, porque tiene una parte de los instrumentos para dar solución a este tema. Pero también debemos trabajar con los estados provinciales, municipales que tienen lugares de salud. También debemos trabajar con espacios del gobierno nacional, que esto es entre todos. Trasciende a las fuerzas políticas, pero también es el poder entre todos encontrar una respuesta a esto que está, digamos, poniendo en riesgo una parte de nuestras infancias, pero también hay otra que ya está en riesgo de terminar muerto en un baldío, en una situación de violencia, porque bueno, tienen consumos conflictivos, están en estado de abandono por parte de sus familiares. Bueno, usted hablaba de que la solución no está en meter preso a un chico de 12 años. Obviamente cuando suceden estos casos resurgen nuevamente debates o las voces que están a favor de un nuevo régimen penal juvenil, y también surge todo el debate por la edad de imputabilidad. En ese sentido, más allá de esa discusión que hay puntualmente sobre todo lo que tiene que ver con la edad, ¿no sería necesario actualizar esa ley para contemplar parte de las cosas que está planteando? Tal vez sí, pero algo hay que ofrecer detrás de eso, porque no podemos ofrecer rejas y una pieza de 2x2. O sea, un niño de 14 años no le podemos ofrecer esto. O sea, si se baja la edad, debe ser para ofrecerle algo que le dé la oportunidad de reinserción social, de que pueda ver que hay otras posibilidades para su vida, que pueda recuperar su escolaridad, recuperar el afecto de personas que lo quieran y lo quieran cuidar. Es decir, todo esto tiene que ver con todo, y no lo estamos haciendo, y cada vez que no se va haciendo, esos niños de 14, de 15, 16, a los 21 terminan detenidos, presos, y terminan con su vida truncada absolutamente. O sea, esta parte de la vida, esta oportunidad. Ahora, esa oportunidad, bajamos la de imputabilidad, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué? ¿Una reja? La verdad, no me parece que es postergar algo que ya está sucediendo, nada más. O sea, postergar esto de que termine definitivamente preso, pero no estamos dándole posibilidades a este ser humano. Esta niña que murió tan injustamente no debería haber sucedido si estuviéramos trabajando todo lo otro acompañando. Tampoco, digamos, culpan a la policía, no, la policía sigue digamos, directiva, hace lo que puede. El delito se ha complejizado, no es el delito simple, es un delito particularmente en jóvenes, motivado por necesidad de consumo y no poder acceder a esa sustancia. Con lo cual también el control de narcotráfico tiene que estar muy presente y se tiene que dar una pelea casi cotidiana. A mí me parece que esto implica un gran debate, y ese debate de todo, absolutamente todo, lo digo yo, desde el plato de comida hasta la posibilidad de un tratamiento, de un hogar alternativo para ese chico, que algunos están en situación de calle, que uno hasta salir por Capital Federal, por el microcentro, después de las 11 de la noche, nos vemos en la calle los chicos, o sea, sin nadie que se preocupe, se ocupe o se angustie. Bueno, es que tampoco hay espacios para las juventudes, las infancias, las adolescencias para pasar el rato si no están escolarizados, ¿no? Digo, los clubes hacen lo que pueden. Cuidados por alguien. Entonces, digamos, yo vengo de la vieja guardia, digo, antes, ¿qué se hacía? El niño en situación de conflicto con la ley penal aparecía, siempre lo hubo. Primera incursión, primera intervención, por supuesto, la policía retirándolo de la casa. Atrás de eso, el equipo de asistentes sociales haciendo las visitas correspondientes, las evaluaciones, ver qué está pasando. ¿Tiene alternativa? ¿No tiene alternativa? ¿Es un chico violentado? ¿Es un chico abusado, golpeado? ¿Qué está pasando dentro de ese grupo familiar? Y atrás de eso, la posibilidad de o reinserción dentro de su hogar o reinserción en otro lugar, en otro espacio. Y esto, yo, bueno, lo veo. Me da la sensación que todo pasa porque esté en la casa, los padres tengan los planes, y me parece que no alcanza. En algún tiempo hubo programas muy buenos, como donde las personas que no tenían acceso a un trabajo y necesitaban de ese ingreso a través de un plan, pudieran, el Estado pudiera controlar las vacunas, la asistencia a la escuela a los niños, como condición especial para poder
acceder a ese plan. Yo no sé si hoy eso se está cumpliendo, si terminó siendo una molestia y ya, digamos, ni siquiera se controlan las vacunas, se controlan los controles pediátricos. Diputada. Entonces me parece que todo esto tiene que entrar en el debate. Bien. ¿Sí? Quería preguntarle que... No es un debate legislativo. No, las leyes... Bueno, de todos los que tenemos responsabilidades institucionales, de todos. Que algunas cuestiones funcionan bien, otras no funcionan bien, algunas funcionan muy solas y algunas otras están intentando hacer un esfuerzo de trabajar de manera internacional. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle qué escenario se imagina para el domingo y cómo se imagina que puede resultar para el Congreso en este nuevo año electoral, de un nuevo armado de fuerzas dentro de los bloques. Y va a haber un rearmado, seguramente. Creo que en general los cuerpos legislativos llevan muchos votos blancos, lo cual no es bueno, digamos, porque la ciudadanía creo que no comprende el rol del legislador y esto hace que esté muy devaluado y hay muchos votos blancos. Yo espero que esto no suceda en esta elección, que la gente entienda que hay una enorme responsabilidad por parte del Congreso, que de hecho el no tener mayoría, yo creo que vamos a ganar la elección, vamos a salir bien posicionados de esta elección del día domingo de frente, pero bueno, me parece que va a ser una elección de tercios, como se dijo en su momento, ¿no? Que la gran elección va a ser en octubre. Y de aquí a octubre hay que explicarle a la gente la importancia que tienen los legisladores, la importancia que tienen para acompañar un proyecto político que conduzca un ejecutivo fuerte, un ejecutivo apoyado por la población, y que esto va a permitir hacer los cambios que hacen falta en la Argentina, ¿no? Hoy estamos haciendo lo que podemos con muy pocas herramientas, pero creo que con un gran trabajo de Sergio Massa esto a veces no logra verse, pero hay un enorme esfuerzo en Sergio para tratar de cumplir con aquello que tenemos que cumplir, que es el Fondo Monetario Internacional, que nos está pisando permanentemente cualquier posibilidad de desarrollo, porque ellos ponen pautas con una mirada desde el exterior y no lo están haciendo con la mirada del ciudadano que tiene su vida cotidiana en el trabajo, la necesidad de desarrollo y de mirar al futuro con alguna alegría. Me parece que esto no lo ve muy bien, muy claramente el Fondo Monetario, pero bueno, esta batalla la está dando Sergio Massa, yo creo que con mucho orgullo para todos nosotros. ¿Cuáles van a ser los resultados? Bueno, va a depender de si la gente valora esto o la gente cree que con un cambio esto va a mejorar. Los 4 años del cambio que tuvimos no fueron buenos. No fueron buenos particularmente para la industria, para el empleo. Bueno, digo que la gente a la hora de ir a emitir su voto tenga en cuenta esto el día de hoy. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Nos vemos en cualquier momento. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Adiós. Algunas dificultades mínimas de audio teníamos, la distancia. Bueno, también no es tan fácil a veces comunicarse por el sistema telemático, ¿no? La fibra óptica y eso. Pero esperanzada la diputada, obvio, está bien. Es obligación tener esperanza. Y están, igual creo que están todos bastante esperanzados. Todos están esperanzados. Sí, todos por lo menos sí. En las PASO creo que el oficialismo puede ser que tenga un resultado, digamos, por lo menos como candidato individual, quizás pueda tener algún festejo. Sí, la intención del oficialismo es que Sergio Massa sea el candidato más votado, ¿no? Y eso llevarlo a un triunfo después en octubre. Sí, veremos qué pasa, ¿no? No se puede asegurar nada. Lo que sí se viene viendo y es una de las principales preocupaciones, lo decía la diputada, y una triste coincidencia, bueno, también parte de las consecuencias de nuestra propia historia, que se cumplen 40 años de la democracia y la baja participación en las elecciones generales y en las PASO de la mayoría de las provincias es preocupante, sobre todo porque se deja de pensar, no yendo a votar, en definitiva, para
sí, no se deja pensar en definitiva el impacto que tiene positivo la elección, ¿no? El voto, ¿para qué sirve votar, ¿no? En Argentina, cuando durante tantos años, con tantas dictaduras militares, hubo imposibilidad de que se ejerciera durante muchos años, no solamente con las dictaduras, sino las proscripciones y la persecución política, hizo imposible que se eligiera. Entonces, que se borre, digamos, ese sentido es un poco triste, ¿no? Sí, repasando, mira, tengo unos datos, si querés. Dale. Desde la creación de las PASO en 2011, que fueron PASO para presidencial y cargos legislativos, hubo un 81% de participación. Fue el porcentaje más alto registrado hasta ahora. En el año 2013 hubo pasos, pero solamente para elecciones legislativas, y fue del 76% la participación. En el año 2015 fue del 72%, allí también se eligió para presidente. En el año 2017, otra elección de medio término, fue del 72%, más o menos mismo porcentaje. Sí. En 2019 estamos hablando de PASO, ¿no? De elecciones primarias. Intervenir en la elección de quién va a representar al espacio. Exactamente. Para las generales de los meses siguientes. Hoy por hoy todos son precandidatos, a partir del 14 de agosto ya serán candidatos definitivos, claro, ¿no? Que muchos no tienen ninguna competencia, claro, ¿no? Claro, o sea, de hecho, son el únicos. peronismo, por ejemplo, no ha tenido en otras oportunidades a presidente Sí, competencia. este va a ser el primer paso para el peronismo, en definitiva. Elecciones presidenciales, sí, porque Scioli fue como lista única, sí hubo en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. En 2015. Y en 2019, que fue una PASO para presidencial y legislativa, fue el 76% la Ahí participación. Subió. Venía como embajada y tuvo un pico. Subió 4, pero un poquito. Miren, en el año 2021, que fue año de pandemia, bajó a 66. O sea que fue el más bajo en el 2021. Fue el más bajo. Fueron elecciones solamente de cargos legislativos. Sí, recordemos que también había distanciamiento. Había distanciamiento, sí, se corrió a septiembre. ¿Te acordás? Que fue un lío, que había que hacer las colas afuera. Hubo un 66%. Así que veremos. Bueno, veremos cómo lunes. va, porque hasta ahora se estaba dando como un 70, 60 y pico, 68, 65. La primera interna presidencial, la que tiene Juntos por el Cambio, fuerte e interesante. Competitiva. Competitiva, desde que hay paso. La de Cambiemos en 2015 fue, fundacional de una coalición que llegaba al gobierno por primera vez, pero acá... Sí, se tenía a Mauricio Macri como figura central de que iba... A ganar, sí, era como una interna ya resuelta. Y la última interna que tuvo el peronismo, interna, fue, interna digo porque no fue abierta, fue en el 89 entre Cafiero y Menem, aquella interna que ganó el riojano, que después fue 2 veces presidente. Exactamente. ¿Cuántos puntos saque Grabois? También hay que ver, ¿no? Sí, eso también va a ser interno de los interesante. partidos, claro, que votaban solo los afiliados. Exactamente, vamos a ver cómo se van dando esas elecciones, pero antes de irnos queremos recordar otra efeméride que también se cumple en el día de hoy y tiene que ver con el Día Nacional de la Educación Especial, una fecha que se conmemora, desde el año 49, también a partir sobre todo del reconocimiento de esta modalidad particular de educación que es vinculada justamente a las capacidades especiales. Dice una nota de Telam del día de hoy que alrededor de 200.000 estudiantes con discapacidad se encuentran en una matrícula que establece institutos educativos a nivel inicial, secundario y primario, y más o menos el 50% asisten a escuelas comunes. Eso también es muy importante porque tiene que ver con la integración. Y según un relevamiento anual del año 2021, las estadísticas de educación especial del Ministerio de Educación plantea que hay alrededor de 209.553 alumnos con discapacidad en matrículas de establecimientos educativos de más de 101.000 escuelas que son especiales en un contexto de política, sobre todo de integralidad, para que las infancias puedan también tener instancias de formación más inclusivas, ¿no? Que no estén segregados, sino que se busque la inclusión y que los niños y las niñas que no tienen ningún tipo de atención especial o de educación especial puedan también aprender en la diversidad y compartir con niños y niñas que tienen que tener una asistencia particular. Quiero aprovechar y mandarle
Un abrazo muy fuerte a mi amiga Betty Castaño, que es profesora especial de niños que son ciegos y que hace ese trabajo, ir a las escuelas comunes y acompañar a los niños y las niñas que tienen la visión disminuida de algún modo, adaptarse a los textos de las escuelas para no tener que ir a una escuela especial particularmente, sino para poder incluirse. Así que en nombre de mi amiga Betty, a todos y todas quienes hacen educación especial, también un saludo a ellos en este día. ¿Ustedes tienen amigos que hagan ese tipo de tareas? Mi mamá, ahora ya jubilada, pero era docente de una escuela especial en La Matanza. Ah, bien, sí, entonces de un saludo. educación física. Bien, un Así saludo que, particular y especial entonces a tu madre, maestra especial jubilada, en este día que se conmemora la educación especial. Meli. Yo tengo una conocida. Bien, también. Sí, que trabaja con, con sordos. Bien, muy Sí, bien. sí. También haciendo ese trabajo de adaptación. Exactamente. Espectacular. Aquí nuestro homenaje entonces a todos docentes, maestras, maestros de educación especial en este día 9 de agosto que se conmemora su día. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jessy. Nos vemos la semana que viene, Nos igual que a vemos. Meli. Nos vemos. A vos también te veo la semana que viene, ¿no? A mí me ves mañana. Te veo. Mañana a la Antonio, tarde. con Claudito Mardones. A ustedes los dejamos con toda la programación de DTV. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas.